En un evento corporativo, mi exprometido y mi mejor amiga intentaron humillarme creyendo que no estaba invitada. Pero al escanear mi código QR, la recepcionista se quedó helada y llamó de inmediato al presidente del consejo. Mi exprometido se rió cuando la recepcionista escaneó mi invitación. Luego, el rostro de ella se puso pálido. Por un segundo, pensé que tal vez el escáner había fallado. Los eventos corporativos están llenos de pequeños fallos. Códigos QR que no funcionan, listas de invitados incorrectas, gafetes olvidados. Pero esto no era eso. La joven detrás del mostrador de recepción la miró fijamente. La pantalla parpadeó 2 veces, y luego me miró directamente a mí. Un momento, señora. La sonrisa desapareció de su rostro. Tomó un teléfono. A pocos metros de distancia, mi exprometido, Ethan Williams, soltó una risita. Te lo dije, le dijo a la mujer que estaba a su lado. Isabella siempre tuvo un don para las entradas dramáticas. Camila se rió. Eso dolió más que el comentario de Ethan. Camila García había sido mi mejor amiga durante más de 30 años. Habíamos sobrevivido a permanentes desastrosas en los 80, los años de fútbol de nuestros hijos, padres que envejecían, despidos, divorcios entre amigos y todos los demás baches que la vida le pone a la gente. Al menos, eso creía yo. Ahora estaba de pie junto al hombre que ayudó a robarme. La recepcionista habló en voz baja por el teléfono. Unos segundos después, levantó la vista. Sus ojos se abrieron de par en par. Luego dijo unas palabras que cambiaron la atmósfera de todo el vestíbulo. Señor, ella está aquí. Seguí su mirada. De pie, cerca de la entrada del salón de baile, estaba Alejandro Castillo, presidente de Castillo Industrial Holdings. El hombre responsable de una de las fusiones manufactureras más grandes del Medio Oeste ese año. Inmediatamente comenzó a caminar rápidamente hacia nosotros. La sonrisa desapareció del rostro de Ethan. ¿Qué diablos?, murmuró. No dije ni una palabra porque, honestamente, yo tampoco estaba completamente segura de lo que estaba sucediendo. Alejandro nos alcanzó y extendió ambas manos. Isabella Rossi, su rostro se iluminó. Gracias a Dios. Empezábamos a preocuparnos de que el tráfico te hubiera retrasado. La recepcionista pareció aliviada. Varios ejecutivos cercanos se giraron para mirar. Ethan miraba de Alejandro a mí y de vuelta. La boca de Camila literalmente se abrió. Alejandro continuó. Tu asiento está listo. Todos están emocionados de conocerte por fin. Luego bajó un poco la voz. Y Mateo ya está dentro. Eso me hizo sonreír. Supuse que llegaría temprano. Alejandro se rió. Ha estado aquí desde las 4. Eso sonaba exactamente como Mateo Herrera. El viejo llegaba temprano a todo. Cenas de la iglesia, reuniones de la junta, viajes de pesca, funerales. Si un evento comenzaba a las 6, Mateo estaba allí a las 4:30. Alejandro puso una mano ligeramente sobre mi hombro. Vamos. Mientras nos dirigíamos hacia el salón de baile, Ethan se adelantó. Disculpe, Alejandro se detuvo. Ethan se enderezó la chaqueta de su costoso traje. Soy Ethan Williams, vicepresidente senior de Horizon Logistics. Alejandro asintió cortésmente. Sé quién es usted, Ethan sonrió. Luego Alejandro añadió, escucharemos su presentación mañana por la mañana. La sonrisa de Ethan se desvaneció ligeramente. Claro. Alejandro volvió a mirarme. Isabella, entremos. Y así, sin más, Ethan fue descartado. No de forma grosera, no de forma dramática, simplemente ignorado, lo que de alguna manera parecía peor. Mientras Alejandro me guiaba hacia el salón de baile, prácticamente podía sentir a Ethan y Camila taladrándome la espalda con la mirada. El salón de baile era precioso. Candelabros de cristal, mesas con manteles de lino blanco, grandes pantallas que mostraban los hitos de la empresa, camareros que llevaban bandejas de vino y aperitivos, el tipo de evento que celebra el éxito mientras recuerda discretamente a todos quién es importante. Hace 3 años, habría encajado perfectamente.
En aquel entonces, yo era una ejecutiva de marketing que vivía en Naperville. En aquel entonces, Ethan y yo estábamos comprometidos. En aquel entonces, Camila todavía era mi amiga. Es curioso lo rápido que la vida puede reorganizarse. Alejandro me llevó a una mesa cerca del escenario. Varias personas se pusieron de pie cuando me acerqué. Reconocí algunas caras de reuniones anteriores. A otros solo los conocía por videollamadas. Todos me saludaron cálidamente. Todos excepto una persona, Mateo Herrera. Se quedó sentado, cruzó los brazos, me miró con los ojos entrecerrados y luego dijo, «Llegas tarde». Miré mi reloj. Llegué 20 minutos antes. Deberías haber llegado 30 minutos antes. Me reí. Toda la mesa se rió conmigo. Mateo finalmente sonrió. A sus 72 años, todavía parecía el hombre más rudo de Illinois. Había pasado décadas construyendo empresas manufactureras antes de jubilarse. 3 años antes, me había cambiado la vida. Aunque nadie en esta sala conocía esa historia excepto él. Un camarero trajo agua con gas. Tomé un sorbo. Mis manos estaban más firmes de lo que esperaba, pero por dentro sentía que viejas heridas se reabrían porque ver a Ethan y Camila juntos de nuevo había abierto puertas que había pasado años tratando de cerrar. No porque extrañara a Ethan. No lo hacía. Ese capítulo terminó hace mucho tiempo. Lo que persistía era algo más difícil de explicar. La humillación, la traición, la forma en que toda mi vida se había derrumbado tan rápidamente después de descubrir su aventura. A veces la gente asume que el desamor se trata de perder una relación. Para mí, fue perder la certeza, perder la confianza, perder el futuro que había pasado años planeando. Y estar de pie dentro de ese salón de baile trajo todos esos recuerdos más cerca de lo que esperaba. Mateo pareció darse cuenta. ¿Estás bien? Asentí, solo pensando. Nunca es una actividad segura. Sonreí, sigues dando consejos terribles. Gratis. Eso provocó otra risa. La velada continuó. La gente socializaba. Las conversaciones fluían. Los líderes empresariales se movían de mesa en mesa. Todo parecía normal hasta que noté a Ethan de pie cerca del otro lado de la sala, observando, no participando, observando. Camila estaba a su lado. Claramente estaban tratando de averiguar por qué yo estaba allí. Más importante aún, por qué personas con influencia real parecían interesadas en mí. Casi sentí lástima por ellos. Casi. La verdad era que, si alguien me hubiera mostrado esta escena 3 años antes, yo tampoco lo habría creído. Porque hace 3 años, no estaba sentada junto al presidente y los miembros de la junta. Hace 3 años, estaba sentada sola en mi cocina, preguntándome cómo mi vida se había desmoronado tan completamente. Y si me hubieras dicho entonces que un día entraría en este mismo salón de baile como invitada de honor, me habría reído en tu cara porque no tenía idea de lo que me esperaba después de todo lo que Ethan y Camila hicieron. Ninguna idea de que perderlos eventualmente me llevaría a un lugar que ninguno de los dos podría imaginar. Y ninguna idea de que esta noche era solo el principio. Lo curioso de la traición es que la gente solo ve el momento en que sucede. No ven todo lo que vino antes. No ven los años de lealtad, los sacrificios, los compromisos, los miles de momentos ordinarios que te hicieron creer que alguien nunca te haría daño. Mientras estaba sentada en esa mesa dentro del salón de baile, observando a Ethan y Camila desde el otro lado de la sala, mi mente se desvió a hace 3 años. De vuelta a la vida que pensé que era permanente. En ese momento, tenía 49 años. Vivía en un cómodo condominio en Naperville, a unos 40 minutos de Chicago. Nada lujoso, 2 dormitorios, un pequeño balcón con vistas a un estanque. Espacio suficiente para mí y para Ethan. Llevábamos juntos 7 años, comprometidos durante casi 2. Como muchas parejas de nuestra edad, ambos habíamos pasado por relaciones anteriores. Ya no perseguíamos cuentos de hadas. Queríamos estabilidad, compañerismo, alguien con quien envejecer. Al menos eso es lo que pensé que ambos queríamos. Ethan trabajaba en gestión logística. Era ambicioso,
siempre hablando de ascensos, eventos de networking y oportunidades ejecutivas. Admiraba ese impulso. Honestamente, lo apoyé más de lo que debería. Hubo innumerables noches en las que Ethan se sentó en la mesa de nuestro comedor preparando presentaciones mientras yo revisaba cada diapositiva. Corregía errores de ortografía, sugería mejoras, reescribía secciones que sonaban débiles. A veces me quedaba despierta hasta pasada la medianoche ayudándole a prepararse para las reuniones. Él me besaba en la frente y decía, no podría hacer esto sin ti. En ese momento, le creí porque se sentía bien ayudar a alguien a quien amas a tener éxito. Mi carrera también iba bien. Trabajaba como ejecutiva de marketing para una empresa manufacturera regional. Nada glamoroso, pero lo disfrutaba. Tenía una sólida reputación y un ingreso confiable. La vida se sentía estable, predecible, cómoda, y Camila era parte de esa vida. Había sido mi amiga más cercana desde que teníamos 21 años. Nos conocimos trabajando en ventas al por menor durante la universidad. A lo largo de los años, habíamos celebrado matrimonios, cumpleaños, ascensos y acontecimientos familiares juntos. Cuando su madre murió, estuve allí. Cuando mi padre falleció, ella se sentó a mi lado en el funeral. Eso es lo que hizo que lo que sucedió después fuera tan difícil. No fue una traición. Fueron dos. Y vinieron de las dos personas en las que más confiaba. Descubrí la aventura completamente por accidente. Fue un jueves por la tarde en octubre. Lluvioso, frío, uno de esos días grises de Illinois donde la oscuridad llega temprano. Salí del trabajo alrededor de las 3 porque una reunión con un cliente se había cancelado. Decidí sorprender a Ethan con la cena. Nada especial, solo comida para llevar de su restaurante italiano favorito. Recuerdo llevar 2 bolsas de comida al edificio de condominios. Recuerdo hacer malabares con un recipiente de lasaña mientras buscaba mis llaves. Recuerdo sentirme feliz. Esa es la parte que todavía se me queda grabada. Estaba feliz. Luego abrí la puerta. Al principio, nada parecía inusual. La televisión estaba encendida. Una lámpara estaba encendida. Alguien se reía. Entonces oí la voz de Camila. Por una fracción de segundo, supuse que había pasado de visita inesperadamente. Eso sucedía todo el tiempo. Luego entré en la sala de estar y allí estaban juntos, no hablando, no sentados al otro lado de la habitación, juntos. La imagen se grabó en mi memoria al instante. La cara de Ethan, la cara de Camila, el shock, el pánico, la culpa, la constatación de que los habían pillado. Nadie dijo nada durante varios segundos. Dejé caer las bolsas de comida para llevar. Un recipiente se abrió de golpe en el suelo. Salsa marinara por todas partes. Es extraño lo que tu cerebro nota durante los momentos traumáticos. Apenas recuerdo lo que dijo nadie, pero recuerdo esa salsa derramada. Camila se levantó primero. ¿Isabella? Levanté la mano. No. Ethan empezó a hablar, tratando de explicar, tratando de minimizar, tratando de crear una versión de los hechos que sonara menos horrible. No recuerdo sus palabras exactas. Solo recuerdo una frase con claridad. Camila me miró y dijo en voz baja, no queríamos que te enteraras de esta manera. Como si hubiera una manera mejor. Como si hubiera una versión de esto que no fuera devastadora. Las siguientes semanas fueron como moverse a través de la niebla. Ethan se mudó casi de inmediato. Camila desapareció. Los amigos en común empezaron a tomar partido. Esa fue otra sorpresa. Mucha gente se puso del lado de Ethan, no abiertamente, no agresivamente, sino sutilmente. Siguieron invitándolo a eventos, siguieron respondiendo a sus llamadas, siguieron fingiendo que la situación no era lo que claramente era. Algunos incluso sugirieron que debería seguir adelante. Una mujer me dijo, estas cosas pasan. Quise preguntarle si sentiría lo mismo si le pasara a ella. En lugar de eso, simplemente dejé de contestar sus llamadas. El daño emocional ya era bastante malo. Las consecuencias profesionales llegaron más tarde. Mi rendimiento en el trabajo se resintió. No podía concentrarme,
no podía dormir, no podía pensar con claridad. Cometí errores, no cumplí con los plazos, nada catastrófico, solo lo suficiente para recordarme que no estaba funcionando a mi máximo nivel. Finalmente, renuncié. Oficialmente, fue mi decisión. Extraoficialmente, sabía que necesitaba un nuevo comienzo. Para la primavera siguiente, había vendido el condominio. Me mudé a una casa más pequeña cerca de Rákfer, un barrio tranquilo, calles arboladas, parejas de jubilados paseando perros todas las tardes, el tipo de lugar donde nadie hace muchas preguntas. Durante un tiempo, me mantuve mayormente sola. Hice trabajos de consultoría, pagué facturas, traté de reconstruir mi vida. Algunos días eran mejores que otros. Había mañanas en las que levantarse de la cama se sentía como un logro. Cuestioné todo. Mi juicio, mi futuro, mi valor. La confianza que había tardado décadas en construir pareció desvanecerse de la noche a la mañana. Entonces, un martes por la mañana, todo cambió. Estaba tomando un café en un restaurante llamado Mary's Place. Nada lujoso, solo huevos, tocino y clientes habituales que se conocían por su nombre. Estaba leyendo correos electrónicos cuando alguien se detuvo junto a mi mesa. Isabella Rossi. Levanté la vista y casi se me cae el café. ¿Mateo? Mateo Herrera sonrió. Vaya, pareces sorprendida. Lo estaba. La última vez que lo había visto fue años antes a través de una asociación profesional. Incluso entonces, ya estaba semi-retirado. Pasamos casi 2 horas hablando de la vida, los negocios, el envejecimiento, empezar de nuevo. Finalmente, se reclinó y dijo algo que sonaba ridículo. Necesito ayuda. Me reí. ¿Con qué? Una empresa. Entonces contrata a alguien más joven. No. Me señaló. Necesito a alguien que sepa cómo resolver problemas. Negé con la cabeza. No estoy precisamente prosperando en estos días. Bien. Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? Mateo sonrió. La gente que nunca ha fracasado normalmente no sabe cómo arreglar nada. Esa conversación lo cambió todo. En ese momento, no me di cuenta. Pensé que me estaba ofreciendo un pequeño proyecto de consultoría, una distracción temporal, algo para mantener mi mente ocupada. No tenía idea de que me estaba invitando a un viaje que remodelaría por completo mi futuro, o que la pequeña empresa manufacturera en dificultades que quería que ayudara a salvar se convertiría finalmente en la razón por la que estaba sentada en una de las mesas más importantes de ese salón de baile. De vuelta en el presente, miré al otro lado de la sala y vi a Ethan mirándome de nuevo, confundido, sospechoso, tratando desesperadamente de averiguar qué se estaba perdiendo. La verdad era simple. Hace 3 años, pensó que me había dejado atrás. Lo que no sabía era que perderlo todo me había obligado a construir algo completamente nuevo. Y estaba a punto de descubrir cuánto había cambiado todo. A las 8, el salón de baile se había asentado en el ritmo cómodo que los eventos corporativos siempre parecían encontrar. La gente estaba cenando. Las copas de vino tintineaban. Viejos colegas intercambiaban historias. Los ejecutivos flotaban de mesa en mesa como políticos trabajando en una feria del condado. Mientras tanto, Ethan estaba teniendo una noche terrible. No estaba tratando de observarlo, de verdad. Pero él seguía haciéndose imposible de ignorar. Cada pocos minutos, miraba al otro lado de la sala y lo sorprendía mirándome. No con confianza. Ya no, con curiosidad y algo más. Preocupación. La primera grieta apareció cuando uno de los altos ejecutivos de Milwaukee se detuvo en nuestra mesa. Su nombre era Miguel Rojas. Había trabajado con él de forma remota varias veces durante el último año. No éramos amigos íntimos, pero nos respetábamos. Miguel me estrechó la mano. Isabella, qué bueno verte por fin en persona. Igualmente. Luego sonrió. Llevo meses diciéndole a la gente que la mitad de las historias de éxito que están celebrando esta noche comenzaron con tus recomendaciones. Me reí. Eso es darme demasiado crédito. No, no lo es.
Se fue antes de que pudiera discutir. Pero noté que Ethan observaba todo el intercambio. La expresión de su rostro era casi cómica. Me recordó a alguien que intenta resolver un rompecabezas mientras le faltan la mitad de las piezas. Un poco más tarde, se acercó otro ejecutivo. Luego otro, y otro. Nada dramático, solo conversaciones, presentaciones, preguntas. El tipo de atención que Ethan claramente no esperaba que yo recibiera. Camila parecía igualmente confundida. En un momento, la vi susurrarle algo al oído a Ethan. Él negó con la cabeza. Ella frunció el ceño. Los dos parecían detectives trabajando en un caso que no podían resolver. Por primera vez en toda la noche, me encontré sonriendo. No porque estuvieran incómodos, sino porque la situación era genuinamente divertida. Hace 3 años, habían estado absolutamente seguros de que lo sabían todo sobre mí. Ahora, ni siquiera sabían a qué me dedicaba. La vida tiene sentido del humor a veces. Finalmente, se sirvió la cena. Mateo se sentó a mi lado comiendo tranquilamente pollo asado. A mitad de la comida, se inclinó más cerca. ¿Te estás divirtiendo? Más de lo que esperaba. Bien. Tomé un sorbo de agua. ¿Sabes que Ethan está tratando de averiguar qué está pasando? Mateo sonrió. Me di cuenta, parece confundido. Debería estarlo. Me reí. Mateo dio otro bocado antes de volver a hablar. ¿Piensas decírselo? No. ¿Por qué no? Miré al otro lado de la sala. Ethan estaba hablando con alguien mientras de vez en cuando miraba en nuestra dirección. ¿Por qué no le debo explicaciones? Mateo asintió con aprobación. Excelente respuesta. Luego bajó la voz. Además, mañana se explicará lo suficiente. Eso era cierto. La presentación de la junta de mañana por la mañana revelaría bastante, mucho más de lo que Ethan esperaba. La realidad era sorprendentemente simple. 3 años antes, cuando Mateo me pidió ayuda, la empresa estaba en dificultades. No colapsando, pero en dificultades. Los pedidos disminuían. Los procesos estaban anticuados. La moral de los empleados era terrible. Varios competidores más grandes circulaban como tiburones. La mayoría de la gente creía que la empresa finalmente se vendería por partes. Mateo no estaba de acuerdo. Yo tampoco. Durante los siguientes 3 años, trabajamos y trabajamos y trabajamos un poco más. Revisamos las operaciones, mejoramos el marketing, creamos asociaciones, modernizamos los sistemas, nos expandimos a nuevos mercados. Nada sucedió de la noche a la mañana. Ninguna recuperación milagrosa. Solo miles de pequeñas mejoras apiladas juntas. El tipo de éxito que nadie nota hasta que se vuelve imposible de ignorar. Finalmente, los ingresos mejoraron, luego la rentabilidad, luego el crecimiento se aceleró. Un año después, las empresas más grandes comenzaron a mostrar interés. 2 años después, comenzaron las discusiones sobre la adquisición. Al tercer año, la empresa se había convertido en una de las oportunidades de fabricación más atractivas de la región. Lo que casi nadie sabía era que Mateo había insistido en compensarme en parte con acciones. Al principio, me había resistido. Quería honorarios de consultoría, ingresos predecibles. Mateo se negó. Quiero que pienses como una dueña. Mirando hacia atrás, fue una de las decisiones más inteligentes que alguien haya tomado por mí porque cuando finalmente ocurrió la fusión, esas acciones se volvieron extremadamente valiosas. No dinero de multimillonario, nada remotamente cercano, pero suficiente para cambiar mi vida. Suficiente para que ya no me preocupara por la jubilación. Suficiente para que pudiera elegir proyectos que me importaran. Suficiente para que finalmente me sintiera segura de nuevo, y Ethan no tenía absolutamente ninguna idea. Un estallido repentino de risa interrumpió mis pensamientos. Me di la vuelta para ver a Ethan de pie con un grupo de ejecutivos cerca del bar. Uno de ellos era un hombre llamado David Porter. Había conocido a David 2 veces. Un tipo inteligente, amigable, el tipo de ejecutivo que realmente recordaba los nombres de las personas.
Mientras observaba a David mirar hacia nuestra mesa, me saludó con la mano. Le devolví el saludo. Un momento después, vi a Ethan sonreír con confianza. Aparentemente, asumió que el saludo había sido para él. Luego, David pasó directamente junto a Ethan y se dirigió hacia nuestra mesa. La expresión en el rostro de Ethan no tenía precio. David me estrechó la mano. Isabella, lamento no haber tenido la oportunidad de ponerme al día esta noche. No hay problema. Señaló hacia Ethan. Tu asistente parece ansioso por conocer a todo el mundo. Casi me ahogo con el agua. ¿Mi asistente? David frunció el ceño. El caballero del traje azul. Durante 2 segundos completos, no pude hablar. Luego me eché a reír. Mateo también empezó a reír. Cuando finalmente recuperé el aliento, logré decir, créeme, definitivamente no es mi asistente. David parecía confundido, luego avergonzado. Oh, Dios. Está bien, dije. Eso puede ser lo más divertido que he oído en todo el año. Incluso Mateo se secó las lágrimas de los ojos. El momento no podría haber sido más perfecto. Durante meses después, todavía me reiría cada vez que lo recordara. La velada continuó. Comenzaron los discursos. Se entregaron premios. Se tomaron fotos. Todo se sentía agradable y profesional hasta que Alejandro Castillo subió al escenario. La sala se silenció de inmediato. Agradeció a los patrocinadores, reconoció a los empleados, discutió la fusión y luego hizo un anuncio. Mañana por la mañana, presentaremos la hoja de ruta estratégica que guió esta asociación desde el concepto hasta su finalización. Siguieron aplausos educados. Luego Alejandro añadió algo inesperado. Gran parte de esa hoja de ruta se originó en el trabajo realizado por una asesora notable que se encuentra en esta sala esta noche. Sentí que docenas de cabezas se volvían hacia mí, incluida la de Ethan. Alejandro sonrió. Diremos más mañana. Los aplausos se hicieron más fuertes. Realmente podía ver a Ethan procesando la información, tratando de conectar los puntos, tratando de entender por qué la gente seguía mirándome. Camila parecía inquieta ahora. No confundida, inquieta. Eso me llamó la atención porque la confusión y la preocupación no son lo mismo. Y por primera vez en toda la noche, comencé a preguntarme si Camila sabía algo que Ethan no sabía. La respuesta llegó 20 minutos después. Estaba hablando con una ex colega cuando una mujer llamada Carmen se me acercó. Carmen había trabajado en mi antigua empresa hacía años. Parecía nerviosa. ¿Isabella, puedo decirte algo? Por supuesto. Carmen vaciló y luego dijo en voz baja. Ethan ha estado usando tu trabajo. La miré fijamente. ¿Qué quieres decir? Todavía presenta varios de tus antiguos marcos estratégicos como si fueran suyos. Se me revolvió el estómago. Carmen continuó. Supuse que lo sabías. No lo sabía. Los menciona todo el tiempo. De repente, varias cosas encajaron. Viejas presentaciones, viejos proyectos, viejas ideas que había desarrollado años antes, ideas que Ethan había ayudado a revisar, ideas que ahora aparentemente reclamaba como propias. Carmen parecía incómoda. Lo siento. Asentí lentamente. No, gracias. Porque en ese momento, me di cuenta de que la presentación de mañana podría volverse mucho más interesante de lo que nadie esperaba, especialmente Ethan. Todavía pensaba que estaba asistiendo a una celebración corporativa. No tenía idea de que se dirigía directamente hacia el mayor error de su carrera. Apenas dormí esa noche. No porque estuviera nerviosa, y no porque estuviera planeando algún elaborado acto de venganza. La verdad era mucho más simple. La revelación de Carmen me había inquietado. Pasé la mitad de la noche sentada en la habitación de mi hotel con vistas al centro de Chicago, repasando viejos recuerdos, viejas reuniones, viejas presentaciones, viejos proyectos, tratando de recordar exactamente a qué tuvo acceso Ethan durante esos años. Alrededor de la 1 de la mañana, finalmente me di por vencida con el sueño y preparé una taza de café con la pequeña máquina de la habitación.
Me senté junto a la ventana y miré las luces de la ciudad. Una parte de mí quería ignorar todo lo que Carmen había dicho. Seguir adelante. Disfrutar del éxito por el que tanto había trabajado. Dejar el pasado donde pertenecía. Pero otra parte de mí seguía haciéndose la misma pregunta. ¿Cuántas veces se había parado Ethan frente a los ejecutivos y había aceptado el crédito por un trabajo que no era suyo? ¿Y cuántas oportunidades habían ayudado a crear esas ideas robadas? Al amanecer, todavía no tenía una respuesta. Pero sabía una cosa. Si la verdad salía a la luz, no sería porque yo buscara venganza. Sería porque Ethan tomó una decisión. El mismo tipo de decisión que había estado tomando durante años. Y las decisiones, finalmente, tienen consecuencias. A las 8:30 de esa mañana, el centro de conferencias ya estaba lleno. La gente llevaba tazas de café y ordenadores portátiles. Grupos se reunían cerca de las salas de presentación. Los ejecutivos revisaban los horarios en sus teléfonos. El ambiente se sentía diferente al de la gala. Menos social, más de negocios. Llegué temprano, como Mateo siempre prefería. Naturalmente, él ya estaba allí, sentado en la primera fila, leyendo documentos, con aspecto molesto con todos los que no estaban igualmente preparados. Buenos días, dije. Llegas tarde. Me reí. Empieza en 30 minutos. Exactamente. Algunas cosas nunca cambian. Alejandro se unió a nosotros unos minutos después. Revisamos la agenda de la mañana. Todo parecía sencillo. Entonces Ethan entró en la sala. Por un breve momento, nuestras miradas se encontraron. Dudó. Luego, sorprendentemente, se acercó. Camila no estaba con él. Eso solo ya se sentía inusual. Ethan se detuvo junto a mi silla. Parecía cansado. La confianza que había visto la noche anterior era notablemente más débil. ¿Isabella? Ethan. Siguió un silencio incómodo. Finalmente, dijo. No me di cuenta de que te habías involucrado con Castillo. Yo tampoco me di cuenta de muchas cosas. Su mandíbula se tensó ligeramente. ¿Justo? Esperaba que pudiéramos hablar en algún momento sobre vaciló. Eso me lo dijo todo. Porque las personas que realmente quieren disculparse suelen saber exactamente lo que quieren decir. Las personas que buscan información a menudo no lo saben. Ambos hemos cambiado. Asentí. Eso es cierto. Otra pausa incómoda. Luego alguien lo llamó desde el otro lado de la habitación. Ethan miró. Cuando volvió a mirarme, pude ver la frustración detrás de sus ojos. No culpa, no arrepentimiento, frustración, porque todavía no entendía lo que estaba pasando. Unos minutos más tarde, regresó a su asiento. La presentación comenzó a las 9 en punto. La sala se llenó rápidamente. Casi 200 asistentes, ejecutivos, miembros de la junta, inversores, líderes de departamento, el tipo de audiencia donde se pueden construir o dañar reputaciones. Alejandro abrió la sesión. Luego, varios equipos presentaron los resultados financieros y los planes de integración. Todo transcurrió sin problemas hasta el segmento de Ethan. Subió al escenario con confianza. Traje azul, corbata perfecta, micrófono inalámbrico enganchado pulcramente a su chaqueta. El Ethan que recordaba pulido, preparado, cómodo frente a una multitud. Su presentación se centró en la planificación del crecimiento estratégico, el desarrollo de la cadena de suministro, la expansión del mercado, las oportunidades de asociación. Durante los primeros minutos, todo pareció normal. Entonces reconocí una de las diapositivas. Se me revolvió el estómago. Un marco circular apareció en la pantalla. 6 categorías conectadas por flechas direccionales. Retención de clientes, asociaciones regionales, eficiencia operativa, confianza en la marca, desarrollo de la fuerza laboral, participación comunitaria. Conocía ese marco porque lo creé 8 años antes en la mesa de mi comedor la noche antes de una importante presentación para un cliente. Todavía recuerdo dibujar la primera versión en un bloc de notas amarillo.
Ethan continuó hablando con confianza, con fluidez, como si el trabajo le perteneciera por completo. Apareció la siguiente diapositiva, luego otra y otra. Cada una extraída directamente de conceptos que había desarrollado años atrás. No idénticas, ligeramente actualizadas, refinadas, pero inconfundiblemente mías. No estaba enojada. Curiosamente, sentí algo más cercano a la decepción porque ahora sabía sin lugar a dudas que Carmen tenía razón. Ethan había pasado años construyendo credibilidad usando las ideas de otra persona. La audiencia escuchaba atentamente, tomando notas, asintiendo, impresionada. Entonces sucedió algo inesperado. Ethan se volvió demasiado confiado. Empezó a hablar sobre los orígenes del marco, y ahí es donde todo se desmoronó. Este modelo estratégico, dijo, fue desarrollado a través de años de investigación personal y experiencia de liderazgo. Varias personas continuaron tomando notas, pero noté que Alejandro me miró. Luego Mateo, luego algunos otros ejecutivos que sabían la verdad. La sala no había cambiado, pero de repente el ambiente se sentía diferente. Ethan siguió hablando, profundizando, reclamando la propiedad de manera más explícita, empeorando la situación con cada frase. Cuando terminó, los aplausos llenaron la sala. Luego Alejandro se levantó. Gracias, Ethan. Ethan sonrió, aliviado, orgulloso, seguro de que lo había hecho bien. Alejandro esperó a que los aplausos se desvanecieran y luego volvió a hablar. Antes de continuar, me gustaría invitar a alguien más al escenario. Sentí que Mateo me daba un golpecito suave en el brazo. Hora del espectáculo. Mi corazón empezó a latir más rápido. No por miedo, por incertidumbre. Esto no estaba planeado. Al menos no por mí. Alejandro miró directamente hacia mi asiento. Isabella Rossi, ¿te unirías a mí? La sala se giró. Cientos de ojos. Silencio absoluto. Me levanté lentamente y caminé hacia el escenario. La expresión de Ethan cambió de inmediato. Confusión, luego preocupación, luego algo muy cercano al pánico. Alejandro me estrechó la mano. Muchos de ustedes conocen a Isabella como asesora de esta fusión. Una foto grande apareció en la pantalla detrás de nosotros. Luego otra y otra. Imágenes de instalaciones de fabricación, sesiones de estrategia, eventos comunitarios, 3 años de trabajo, 3 años de progreso, continuó Alejandro. Lo que menos gente sabe es que Isabella ayudó a diseñar gran parte de la hoja de ruta estratégica que transformó a Gans Manufacturing. La audiencia escuchó con atención. Varios de los marcos discutidos esta mañana fueron desarrollados originalmente por Isabella años antes de que existiera esta fusión. La sala se quedó muy silenciosa. Vi la cara de Ethan perder color. Alejandro no había terminado. Apareció una diapositiva que mostraba documentos archivados, presentaciones fechadas, registros de proyectos, informes internos, cada uno con marcas de tiempo y registros de autoría. Mi nombre aparecía repetidamente. La evidencia no era dramática. No necesitaba serlo. Los hechos rara vez requieren teatralidad. Un murmullo se extendió por la audiencia. La gente comenzó a comparar documentos, revisar fechas, leer detalles. Entonces Carmen se levantó de la audiencia sin que se lo pidieran. Ella está diciendo la verdad. Otro ex colega habló, luego otro. Años de observación silenciosa encontraron de repente la luz del día. Sin gritos, sin caos, solo hechos, uno tras otro. Ethan permaneció congelado en su asiento. Camila, que había entrado silenciosamente en la sala antes, parecía absolutamente atónita. No porque no lo supiera, sino porque sabía que todos los demás ahora lo sabían. Alejandro finalmente dio un paso atrás. La sala permaneció en silencio durante varios segundos. Luego comenzaron los aplausos. Pequeños al principio, luego más fuertes. No por humillación, no por venganza, por reconocimiento, por la verdad. Miré a Ethan al otro lado de la sala. Por primera vez en años, no podía esconderse detrás de la confianza o el encanto. Todo lo que le quedaba era la realidad. Y la realidad no estaba de su lado.
Cuando la sesión terminó y la gente comenzó a abandonar sus asientos, pensé que la historia había terminado. Estaba equivocada porque menos de una hora después, Ethan vendría a buscarme. Y lo que preguntó a continuación sería más difícil de responder que cualquier cosa que hubiera pasado en ese escenario. Para cuando terminó la presentación, estaba agotada. No físicamente, emocionalmente. El tipo de agotamiento que se instala en tus huesos después de años de cargar algo pesado y finalmente dejarlo. La gente me detuvo en el pasillo. Miembros de la junta, gerentes, ex-colegas. Algunos querían felicitarme. Otros querían disculparse. Unos pocos admitieron que deberían haberme apoyado años atrás. Agradecí su honestidad. Pero no estaba interesada en revivir viejas batallas. Ya pasé suficientes años haciendo eso. Alrededor del mediodía, me escabullí de la multitud y encontré una zona de asientos tranquila cerca de un conjunto de grandes ventanales con vistas al río Chicago. La ciudad se veía hermosa bajo la luz del sol. Los barcos turísticos se movían lentamente debajo. La gente se apresuraba por las aceras. La vida continuaba, como siempre lo hace. Estaba a la mitad de una taza de café cuando oí que se acercaban unos pasos. No necesité levantar la vista. Ya sabía quién era. Ethan se detuvo a unos metros de distancia. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego se sentó frente a mí. Parecía mayor de lo que recordaba. No dramáticamente, solo cansado, como alguien que no había dormido mucho. ¿Podemos hablar? Miré por la ventana un segundo más antes de volverme hacia él. Estamos hablando. Asintió lentamente. Por una vez, no hubo actuación, ni personaje de ejecutivo pulido, ni confianza cuidadosamente ensayada, solo un hombre sentado en las consecuencias de sus propias decisiones. No esperaba nada de eso. Lo sé. Se frotó las manos nerviosamente. Honestamente no lo esperaba. Una parte de mí quería sentir satisfacción, tal vez incluso triunfo. En cambio, me sentí mayormente tranquila. Eso me sorprendió. 3 años antes, había imaginado docenas de escenarios de venganza, discusiones, confrontaciones, discursos perfectos, momentos en los que todos finalmente entendieran lo que sucedió. La vida real resultó ser diferente. La victoria no estaba en derrotar a Ethan. Estaba en ya no necesitar hacerlo. Después de un largo silencio, finalmente volvió a hablar. ¿Van a sacarme del proyecto? Casi me río. No porque fuera divertido. Porque era una pregunta tan típica de Ethan. Noam, ¿cómo estás? Noam, lo siento. Noam, te hice daño. Su primera preocupación seguía siendo su carrera. No lo sé. Miró hacia abajo. Alejandro ni siquiera me devuelve las llamadas. No dije nada. Ethan tragó saliva. Luego vino la frase que nunca esperé oír. Necesito tu ayuda. Ahí estaba. La razón por la que había venido. No reconciliación, no cierre. Ayuda. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Ahora tienes influencia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Influencia. Hace 3 años, Ethan creía que la influencia pertenecía exclusivamente a personas como él. Personas con títulos, oficinas en las esquinas, plazas de aparcamiento para ejecutivos. Ahora le estaba pidiendo un favor a la mujer que una vez descartó. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. ¿Crees que debería intervenir? Pregunté. Creo, se detuvo. Empezó de nuevo. Creo que tal vez podrías explicar las cosas. ¿Explicar qué? Que no fue intencional. Lo miré fijamente durante varios segundos. Realmente no sabía cómo responder. ¿No intencional? Había usado mi trabajo durante años repetidamente, públicamente, profesionalmente. La evidencia no era ambigua, y en el fondo él lo sabía. Sus ojos me lo decían. Finalmente, hice la pregunta que importaba. Ethan, si nadie lo hubiera descubierto, ¿se lo habrías dicho a alguien?
Sus hombros se hundieron. El silencio respondió por él. Asentí lentamente. Eso es lo que pensé. Por primera vez, parecía genuinamente avergonzado. No abochornado. Avergonzado. Hay una diferencia. La vergüenza se trata de cómo te ven los demás. La vergüenza se trata de cómo te ves a ti mismo. Al menos eso es lo que he aprendido. Miró hacia la ventana. Fui estúpido. Sí. Seguía diciéndome a mí mismo que no era gran cosa. La gente hace eso. No pensé. No, dije suavemente. No lo hiciste. Siguió otro largo silencio. Luego me sorprendió. Lo siento, Isabella. Las palabras salieron en voz baja, sin excusas, sin condiciones, sin tratar de desviar la culpa. Solo 4 simples palabras. Lo siento, Isabella. Hace 3 años, habría dado casi cualquier cosa por oírlas. Ahora, aterrizaron de manera diferente. No porque no importaran, sino porque ya había sanado sin ellas. Y sanar sin una disculpa te enseña algo importante. El cierre no siempre viene de la persona que te hirió. A veces viene de decidir seguir adelante de todos modos. Ethan me miró, esperando, anhelando, tal vez creyendo que esa disculpa lo cambiaría todo. No lo hizo, pero la aprecié. Acepto tu disculpa. Sus ojos se abrieron ligeramente. ¿De verdad? Sí. Un atisbo de alivio cruzó su rostro. Luego continué, pero no voy a intervenir. El alivio desapareció de inmediato. No fui cruel al respecto. No estaba enojada. Simplemente dije la verdad. Tu situación no es algo que yo creé. Miró hacia abajo. Lo sé. Tomaste decisiones. Lo sé. Y ahora otras personas tomarán las suyas. Asintió lentamente. No había mucho más que decir. Finalmente, se levantó. Por un momento, pareció inseguro de si debía estrecharme la mano. Luego simplemente dijo, espero que seas feliz. Sonreí. No la sonrisa triunfante que probablemente esperaba. Solo una honesta. Lo soy. Y por primera vez, lo sentí de verdad. Ethan se fue sin decir una palabra más. Lo vi desaparecer por la esquina. Luego terminé mi café. Esa fue la última conversación privada que tuvimos. Durante los meses siguientes, escuché actualizaciones ocasionales a través de contactos mutuos. Ethan perdió su puesto. No de inmediato, sino gradualmente. La confianza, una vez dañada, es difícil de reconstruir, especialmente en el liderazgo. Camila se quedó con él por un tiempo, y luego no. Aparentemente, las relaciones construidas sobre la traición no siempre se construyen sobre cimientos estables. ¿Quién lo hubiera imaginado? En cuanto a mí, la vida continuó. La fusión tuvo éxito. La empresa se expandió. Seguí involucrada como asesora, no porque necesitara el dinero, sino porque realmente disfrutaba el trabajo. También pasé más tiempo con la familia, viajé ocasionalmente, comencé a ser voluntaria en un programa local de mentoría empresarial en Radford. Curiosamente, ayudar a la gente se volvió más gratificante que demostrar que la gente estaba equivocada. A Mateo le gustaba recordármelo. Unos 6 meses después de la conferencia, estábamos almorzando cuando me señaló con el tenedor y dijo, ¿sabes por qué eres más feliz ahora? Puse los ojos en blanco. Aquí vamos. Dejaste de medir tu vida contra la de ellos. Por una vez, tenía razón. La mayor venganza no fue exponer a Ethan. No fue ver a Camila marcharse. No fue escuchar a la gente finalmente reconocer la verdad. La mayor venganza fue reconstruir una vida que ya no giraba en torno a lo que había perdido. Durante mucho tiempo, pensé que mi historia era sobre la traición. Ahora, creo que fue sobre la recuperación, sobre descubrir que los finales a veces crean espacio para mejores comienzos. Y tal vez esa es la lección que espero que alguien que escuche hoy se lleve consigo. Si alguna vez has sido traicionado,
subestimado o dejado atrás, no pases tu vida esperando que la justicia llegue a tu conveniencia. Concéntrate en construir algo significativo en su lugar. A veces, el resultado más satisfactorio no es ver caer a otra persona. Es darte cuenta de que ya los has superado. Y si esta historia significó algo para ti, gracias por pasar este tiempo conmigo.